Hola, soy Emilio y llevo desde que empezó el chapter en España activo en el movimiento. Eh, I don't know how to make it longer, it's just that Okay. So tell me what you do in the movement in Spain. ahora mismo lo que estoy haciendo en el movimiento es ayudar en todo tipo de herramientas informáticas y recientemente me uní al equipo de moderación. También estuve haciendo de comunicador entre unas provincias y otras. Estuvimos viajando con otra compañera para conocer a la gente de otros sitios y hacer que toda la comunidad hispana esté más cercana, también con chapters latinoamericanos. Ahora, why do you support the movement, the direction, the resource-based economy? What do you like in it? Rephrase the question. Lo que me gusta de la economía basada en recursos especialmente es que fue la solución más lógica que le veía yo incluso a los problemas, pero no había hecho un planteamiento tan profundo. Entonces, encontrar con que alguien ya lo había hecho, la verdad, me ahorraba bastante trabajo. Y nada, es la manera más lógica. Si ves a lo largo de la historia, lo único bueno que tenemos es la tecnología, y el uso de la tecnología hoy en día está completamente corrupto y manipulado. Así que, digamos, una redirección de los esfuerzos y de nuestra tecnología actual a un uso humano y simbiótico con la Tierra es la mejor solución. No conozco otra. Espero que algún día aparezca alguna otra solución o que se nos ocurra a los del movimiento mismo o a cualquiera, será bien recibida, pero de momento es la única realista. Now, tell me something more about the history of the movement in Spain. Something that he talked about, but your own words. You can repeat the same things he talked about, but from your perspective. Historia, presente y futuro. And rephrase the question. El chapter de España empezó a través de un blog muy de casualidad, digámoslo así, gente que había querido reunirse pero no sabía muy bien cómo. Y aquí en Valencia fuimos de los primeros en juntarnos, luego se fueron juntando en otras provincias como Barcelona, luego mucha gente suelta y el próximo grupo grande fue en Madrid. Pero fue bastante curioso ver cómo la gente no sabía muy bien del todo las ideas, pero quería reunirse, hablar sobre el tema, conseguir contacto con más gente que pensase algo parecido, y la verdad es que creció demasiado rápido creció. En muy poco tiempo ya estábamos organizando eventos con cientos de personas y no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer en el futuro si el crecimiento seguía de la misma manera. Eh, Actualmente estamos trabajando en muchos proyectos eh, reales, informáticos. Estamos abandonando un poco la difusión últimamente, pero los proyectos que hacemos se difunden por sí mismos, con lo cual hacemos los dos trabajos en uno. Y para el futuro espero que siga igual, pero con más gente y con menos tiempo invertido en la Matrix, sino más tiempo trabajando en tecnología de código abierto para compartir entre todos y poder independizarnos poco a poco del sistema. Do you know? Can you say anything about the linguistic team in Spain? How it works? Or do you know? Not so much. Okay, well, that's very good. Boom, boom, boom. Yeah, esta situación económica, social y política en España. La situación en España, la situación socioeconómica
se veía venir desde hace mucho tiempo y es un claro ejemplo del sistema monetario. Todas las fases, todo el funcionamiento, cómo la gente, digamos, se comporta, es muy predecible. Aunque había gente que no se podía esperar, es muy predecible. Y no es porque, digamos, estuviese muy claro, sino porque era la repetición del mismo paradigma en otros lugares. Entonces, no sé, la situación ahora está muy difícil, la gente se está yendo. España ya en su momento fue un país de emigrantes, en sus mejores momentos económicos de inmigrantes, y ahora vuelve a ser un país de emigrantes, principalmente Alemania y otros países de Europa. Y dentro de menos años esta vez, los ciclos cada vez van siendo más cortos, así que dentro de unos 5 o 6 años tendremos aquí más inmigración, se repetirá el juego una y otra vez hasta que no se pueda jugar más y tengan que inventarse otra cosa. La verdad es un futuro bastante negro, pero al igual que cualquier otro país. Simplemente que este es el primero de la Comunidad Europea, ¿no? Es, digamos, desde África hacia arriba va a ir. And can you say also something about what the political classes, what the king and everybody is doing about the situation? Lo que se vio respecto a la monarquía y al gobierno tratando de hacer, digamos, un cambio en la situación es claramente un ejemplo de cómo desde la política no se puede lograr nada. Según escuché y sé, las intenciones del presidente actual de España no eran para nada parecidas a las acciones que tomó últimamente, pero no pueden hacer nada, no, aunque quieran de verdad, aunque sean políticos honestos, no hay ninguna manera para hacer un cambio real en el paradigma. Incluso si el presidente que tuviésemos ahora mismo quisiese de verdad instalar una economía en recursos o tratar de concienciar a la gente, no puede luchar contra las grandes compañías, no puede luchar contra los bancos y mucho menos puede tomar decisiones sobre su propio país porque no son ellos los que deciden. Y el rey está ahí para ganar dinero, no para otra cosa. Así que, aunque fuese muy honesto y quisiese de verdad un cambio, no podría lograrlo, ni él ni ningún otro político. How do you see the transition? Veo la transición, creo que como muchas otras personas que conocimos en el encuentro en Bratislava, código abierto, compartir la tecnología y crear abundancia e independencia del sistema a través de este tipo de tecnologías para poco a poco estar cada vez más independizados y no tener que depender de compañías grandes de servicios y productos estúpidos y consumición cíclica, no sé cómo se dice en castellano, cyclical consumption. Y después de escapar, digamos, de ese tipo de servicios y estar cada vez más libres, reduciríamos nuestras horas de trabajo, entonces podríamos dedicar más horas de trabajo en trabajar en este tipo de cosas, con lo cual sería un crecimiento exponencial, como se propone, digamos, una evolución exponencial de la tecnología, pero también junto con la conciencia de la gente. Y tu mensaje. Mi mensaje. No hay que estar más rodeado, sino mejor rodeado. Once again, but keep looking at. Okay. No hay que estar más rodeado, sino mejor rodeado.